Muy buenas tardes. Reciban un abrazo gigante. Vamos a irnos disponiendo. Hola, muy buenas tardes. Reciban un abrazo gigante de bienvenida. Y bueno, hoy nuevamente nos encontramos en este compartir sencillo, sincero, salido del corazón. Quiero, como es costumbre, arrancar con nuestra meditación de inicio o nuestra corta reflexión de inicio. Vamos a prestarle atención a las campanas y vamos a irnos disponiendo. Y quiero que hoy hagamos conciencia para comenzar de la respiración, por supuesto. Vamos a ir inhalando, respirando, exhalando lenta, suavemente. Pero vamos a imaginar hoy nuestro espacio sagrado del corazón. Ese lugar al que solamente nosotros podemos llegar. Muy pequeñito nos visualizamos como si estuviésemos caminando, entrando en nuestro corazón. Y allí vamos a encontrar un paisaje ameno, un paisaje tranquilo y un árbol que es nuestro árbol. Vamos a sentarnos en el suelo recostados en este árbol. Y vamos iniciando con la respiración. Frente allí a donde estoy yo sentado voy a encontrar una losa, una piedra grande que me sirve de altar. Y allí sobre esa losa voy a colocar aquellas cosas que para mí son importantes. Quizás la foto de alguien muy querido. Quizás voy a colocar unas flores, un incienso, un recuerdo de la infancia, una foto de cuando yo era pequeño. Y voy a reconocer todas aquellas cosas que para mí son importantes. Y estando yo en silencio, recuerdo esos momentos de cuando yo era pequeña, de cuando era chico. Y recuerdo esos instantes de alegría, de felicidad, cuando corría, compartía con los amigos de la cuadra, los primos, de pronto con mis padres, aquellos viajes especiales. Jugar con los abuelos. Recordemos esos momentos bonitos de la infancia. Los traemos al corazón nuevamente. Nos levantamos de este árbol. Volvemos a caminar, pasamos por este umbral que nos llevó a ese espacio sagrado llamado corazón. Y salimos. Y nuevamente estamos regresando. Estamos volviendo. Muy buenas tardes nuevamente. Quiero darle la bienvenida
a este espacio de compartir. Y muy bien, hoy he querido traer un tema que para mí ha sido muy importante y es la felicidad. ¿Cómo nutrir la felicidad? Y quiero basarme en unos escritos de Thich Nhat Hanh, maestro budista zen, vietnamita él, quien tiene una historia absolutamente maravillosa de servicio a la humanidad. Thich Nhat Hanh lo conocemos como el mejor respirador del mundo, ¿no? Precisamente por saber cómo respirar, hacer conciencia de la respiración e invitarnos a volver momento a momento a la respiración. Thich Nhat Hanh nos plantea cinco prácticas para nutrir la felicidad. Dice él, la esencia de nuestra práctica puede ser descrita como transformar el sufrimiento en felicidad. Ese es el objetivo de nuestra práctica. Y podríamos de alguna manera decir, ese es también el objetivo de nuestra vida. Cómo transformar el sufrimiento en felicidad. Yo diría que la mayoría de las personas quieren ser felices. Casi todos queremos ser felices. Y hay mucha información disponible que le enseña a la gente, a las personas, a ser felices. Tenemos cursos de autoayuda, tenemos videos de autoayuda, tenemos música de autoayuda, libros de autoayuda, tenemos cuánta cosa se nos ocurra sobre la felicidad. Y aún así, seguimos buscando la felicidad. Y después de habernos leído cuánto libro se nos ocurre, participado de cuánto curso se nos ocurre, seguimos buscando más y más acerca de la felicidad. De alguna manera esto quiere decir que, a pesar de todo ello, seguimos sufriendo. Algo tendremos que estar haciendo mal. Algo debemos estar haciendo mal que hace que, a pesar de esfuerzos, incluso de meditación, incluso de lectura, charlas, conferencias, talleres grupales, de tantas cosas, incluso a pesar de todo eso, nos siga faltando la felicidad o sigamos sintiendo sufrimiento. Una cosa que de pronto para nosotros puede ser difícil de aceptar es que no existe realidad alguna donde solo haya felicidad y no existe el sufrimiento. Ese espacio no existe. No, ese paraíso en donde solo hay felicidad y nada de sufrimiento no existe. Y sobre todo si estamos en esta cotidianidad. Yo quise traer esta reflexión precisamente porque estamos atravesando un momento duro, un momento complejo, como ciudad, como país, como ciudadanos. Como ciudadanos de este país y como ciudadanos del mundo, estamos atravesando un momento supremamente complejo, que de alguna manera a todos nos genera algún grado de sufrimiento. Ver las noticias, contar muertos de un bando, muertos del otro, y de pronto uno tomando partido en un bando o en el otro. Esto es supremamente complejo y duro, muy triste. Y esto genera sufrimiento. Y nos levantamos y vemos noticias o escuchamos noticias y ahí arrancamos a sufrir. Y de pronto en el día las escuchamos y seguimos con esa sensación de desasosiego y ansiedad. Y de pronto en la noche nos acostamos igual o peor, o quizás más tranquilos. Entonces no hay ese espacio, ese paraíso de solo felicidad y no sufrimiento. Para Thich Nhat Hanh es muy importante lo siguiente. Él dice que cuando nosotros mencionamos la palabra sufrimiento, sabemos que ya allí, su opuesto, está también allí presente. Donde hay sufrimiento,
necesariamente hay felicidad. ¿Se acuerdan del símbolo del Tai Chi? Que son este símbolo de la tradición filosófica, de la filosofía china, que son los dos pescaditos con los dos ojos grandes del otro color, no, blanco y negro. Ese es precisamente el reflejo. En el punto de mayor tristeza, ya allí encontramos el nacimiento, la semilla de la felicidad. Si quizás nos enfocamos exclusivamente en buscar la felicidad, podemos tender a que ignoremos o nos resistamos al sufrimiento. Y solemos pensar entonces que el sufrimiento se convierte en el obstáculo para nuestra felicidad. Y realmente en el sufrimiento, ya allí en el sufrimiento está la semilla de felicidad. Por eso, como lo dice Thich Nhat Hanh, el arte de la felicidad es también el arte de saber cómo sufrir bien. A mí esta frase me impactó muchísimo. El arte de cómo saber sufrir bien. Y saber sufrir bien, según él, es saber usar nuestro sufrimiento para transformarlo. Poder aprender a cambiarlo, a transformarlo, a modificarlo, a moldearlo de forma tal que podamos encontrar felicidad. Como decíamos, nosotros nos aferramos a muchas cosas, ¿no? Agarramos muchos elementos, nos distraemos con muchos elementos. Libros, cursos, charlas, talleres. Solemos manejar nuestras aflicciones cubriéndolas con todo tipo de consumo. O nos vamos a un restaurante, o nos vamos a un bar, o nos vamos a la tienda de la esquina y traemos licor para distraernos. O traemos libros y traemos cursos y nos metemos en cuanta cosa nos proponen. O de pronto compramos dispositivos, ¿no? Algunos de nosotros somos fanáticos por los dispositivos, el último celular, la última tableta. Todo esto, de alguna manera, a veces lo escudamos diciendo, no, es que lo necesito para mi trabajo. Lo necesito para mi labor, no, yo con este teléfono con el que me estoy conectando con ustedes ahorita, es muy importante porque lo necesito para mi trabajo, lo necesito para conectarme con ustedes. Pero quizás es una forma también de tapar el sufrimiento. Y resulta que solo cuando enfrentamos el sufrimiento, solo cuando agarramos el toro por los cachos, solo allí la felicidad será posible. La práctica de la meditación, según él, es la mejor manera de estar con nuestro sufrimiento sin vernos abrumados por este. Y vean la frase o la palabra que él utilice, estar con el sufrimiento. No se trata de rechazar el sufrimiento, de negar el sufrimiento, de voltear la espalda y no verlo. Es estar con él, sin vernos abrumados por él mismo. Es la manera de poder estar presentes en el momento presente y saber lo que sucede en el aquí y en el ahora. Y sabiendo eso, estando en este momento presente, logramos nosotros modificar, transformar el sufrimiento y lo podemos volver en alegría, en felicidad. Cuando estamos en el aquí y en el ahora podemos reconocer la presencia del sufrimiento en cada uno de nosotros y reconocer el sufrimiento en el mundo y así suavemente abrazarlo. Hace poco alguien en redes sociales hizo un comentario muy fuerte. Hizo un comentario muy desde su perspectiva, desde la orilla de su pensar en contra
de los de la otra orilla. Y yo escribí una nota. Y no era una nota ni a favor ni en contra de lo que él estaba diciendo, que era realmente muy duro y crudo. Y yo dije, siento o percibo mucho sufrimiento en quien escribió esta nota. Siento y percibo también mucho sufrimiento en aquel a quien va dirigida esta nota. Y se me vinieron todos encima, ¿no? Como suele suceder ahora en redes sociales, ¿no? Me regañaron, me insultaron, me maltrataron, me maldesearon. Y yo realmente lo único que quise comentar fue precisamente cuánto sufrimiento hay cuando tomamos partido en esto o en aquello, o reconocemos esto como inapropiado, o aquello como no, o todo como inapropiado. Hay mucho sufrimiento en este momento. Entonces reconocer ese sufrimiento en mí y en el mundo nos hace más valientes, corajudos. Pero más que reconocerlo, está en la habilidad y la posibilidad de abrazar este sufrimiento. Y como todo en el mundo, como todo a nuestro alrededor, la felicidad también es impermanente. Por eso nos insiste Thich Nhat Hanh que, sabiendo que esta felicidad es impermanente, deberíamos encontrar formas para alimentarla, para nutrirla, para renovarla persistentemente. Y yo creo que esa otra palabra también me gusta mucho, renovarla. Nuestra felicidad ya, precisamente por lo impermanente, no tiene que ser la misma una y otra vez, ni derivada del mismo motivo. Pero sí, la felicidad la podemos renovar. ¿Cómo podemos nutrir la felicidad? ¿Cómo podemos alimentar entonces la felicidad? La primera de las 5 prácticas que nos propone Thich Nhat Hanh es soltar. Dejar ir, soltar. Es aprender a dejar atrás las cosas. Muchos de nosotros nos aferramos a muchas cosas y consideramos que esas muchas cosas o que algunas de esas muchas cosas son necesarias, son impajaritables para nuestra supervivencia y nuestra seguridad, los inamovibles que a veces escuchamos. Pero la verdad, muchas de estas cosas y muchas de nuestras creencias acerca de su necesidad son realmente el obstáculo para la felicidad misma. Y muchas veces no son las cosas materiales, no son este cuadro, no es este vehículo, no es la casa, la finca que yo tenía, la pareja de pronto, los hijos, sino también nos aferramos a las ideas. Nos aferramos a ciertas creencias y no las soltamos. Nos apasionamos de una manera tan exagerada que no queremos soltar esa idea que consideramos que nos representa. Y como nos representa tanto, no queremos olvidarla. Algo que nos sucede es que dependemos mucho de nuestros logros. Y dependemos mucho también de nuestras posesiones, de lo que tengamos, para darnos seguridad por un lado, o que creemos que nos dan seguridad. Pero aún así, a pesar de nuestros logros, de nuestros títulos, de nuestra carrera, del trabajo que conseguimos, del carro y el techo que tenemos, aún así seguimos sufriendo. Estos apegos realmente son el obstáculo para la felicidad.
Y sí, soltar requiere mucho coraje, requiere mucha fuerza. Pero cuando uno pasa ese umbral, cuando uno da ese último paso, que vamos caminando, como lo dice Roche John Halifax, que vamos caminando al borde de la montaña, ¿no? En el filo, y podemos caer a uno o al otro lado. Cuando ya logramos y vamos allí caminando sobre ese filo, podemos pasar al otro lado. Entonces, soltar requiere ímpetu, requiere coraje, decisión, pero una vez que lo hacemos, logramos cruzar el umbral. Y al cruzar el umbral, la felicidad llega más rápidamente. Primer paso, primera práctica, soltar, dejar atrás. De otro lado, la propuesta de Thich Nhat Hanh es invitar semillas positivas a nuestra vida. Este es un concepto que él menciona muchísimas veces y yo lo retomo mucho precisamente en el curso en el que hablamos de cómo sanar al niño interior. Tomo mucho este concepto de las semillas. Para Thich Nhat Hanh, eso que podríamos llamar en otras tradiciones o en otras creencias o condiciones que llamaríamos el inconsciente, él nos habla de las semillas profundas que residen en nuestra conciencia. Y tenemos semillas buenas y no tan buenas, favorables y no tan favorables. Y él dice, aquella semilla que tú riegues, que tú nutras, que tú alimentes, esa es la semilla que va a retoñar. Esa es la semilla que se va a manifestar. Y no se trata de negar las otras, no se trata de suprimir las otras. Por el contrario, él insiste en reconocerlas. Otro ejemplo que él pone con frecuencia es el ejemplo del sótano y la sala. Y él dice que nosotros con frecuencia estamos aquí, como estoy yo ahorita, en la sala, tomando el té. Y las emociones, las semillas, quieren de alguna manera hacerse presentes. Y comienzan a tocar la puerta del sótano para salir y quieren salir, y uno con frecuencia lo que hace es cerrar con más fuerza la puerta del sótano, echarle llave, ponerle seguro, echarle falleo. Y él dice, abre la puerta del sótano y deja salir esas emociones, deja salir esas semillas, invítalas a tomar el té. Toma el té con estas semillas. Eso quiere decir, reconócelas. Eso no quiere decir, aliméntalas. Reconoce cuáles son todas esas semillas que hay allí. Y una vez reconocidas, tú dices, me quedo con esta semilla, me quedo con esta otra. Y a esa sí la nutres. Pero a todas las invitaste a tomar el té. Y ya cuando las invitaste a tomar el té, pierden esa necesidad de quererse manifestar sobre todas las negativas. Ya no van a estar golpeando como de pronto puede suceder, ¿no? Alguien detrás encerrado en una habitación o encerrado en una prisión, de pronto golpeando la pared pidiendo que los dejen salir. No, ya las dejaron salir. Tomaron el té contigo. Ahora pueden regresar al sótano y puedo volver a cerrar el sótano. Puedo volver a cerrar esa parte de la conciencia y me puedo quedar allí tomando el té, regando las semillas positivas para nutrirlas. En nuestra conciencia hay infierno y paraíso. Hay compasión, entendimiento, alegría. Hay aflicción, hay tristeza, hay dolor. Sea cual sea aquello a lo que le echemos agüita, lo que reguemos, que le coloquemos un poquitico de nutrientes, abono, esa es la que se va a manifestar. Esa es la semilla que vamos a encontrar. Y aprende a meditar un poco entonces en estas semillas positivas, de manera tal que las no tan favorables
aquellas que no queremos para nosotros, puedan quedarse un poco calmadas. Eso no quiere decir que dejen de existir. Quiere decir que desde ese positivo yo puedo comenzar a controlar los aspectos negativos. Hay otro practicante neuropsicólogo que se llama Rick Hanson. Y Rick Hanson nos habla de la zona roja del cerebro y la zona verde del cerebro. Y él dice y explica claramente que el cerebro, por programación, él está siempre preparado, programado para recordar los eventos negativos. Y esto quizás hemos hablado en muchas oportunidades en otras charlas. Y esto es por pura supervivencia. Si yo tengo hambre, si yo tengo necesidad de alimentar mi cuerpo y no siento hambre, pues no voy a ir a buscar comida, no voy a nutrir mi cuerpo y voy a desfallecer y fallecer. Entonces, si yo no le presto atención a ese aspecto negativo que es la zona roja del cerebro, la supervivencia se verá afectada. Con frecuencia yo pongo el ejemplo de esa mancha anaranjada de rayas negras que va a gran velocidad detrás de mí, y si yo no corro y me trepo al árbol, me come el tigre. Esa es la zona roja que nos mantiene en supervivencia. Por supuesto que hay que escucharlo. Pero también él nos dice, a renglón seguido, en su libro El cerebro de Buda, él nos dice, busquemos estimular más la zona verde del cerebro. Aquellos momentos alegres, aquellos momentos felices de nuestra existencia, aquellos momentos en que logramos algo muy, muy importante. Y él dice, procura no solamente recordar el evento, sino recordar vívidamente qué fueron esas otras cosas que percibiste en ese instante. Qué dolor de pronto tuviste, qué sensación en la piel, sudoración, sentiste cosquillas en tal parte. Trata de lo más vívidamente posible recordar esos momentos favorables. Eso es entonces meditar en las semillas positivas, de manera tal que las negativas no se manifiesten tan fuertemente. Y no quiere decir con esto que dejamos de tener la alerta que esas semillas eventualmente negativas pueden ser importantes para tener en cuenta. El tercer elemento, la tercera práctica que él nos plantea se llama la alegría basada en mindfulness. La alegría basada en la meditación, en la atención plena. Y él insiste que la atención plena, el mindfulness, permite que nos sintonicemos con las maravillas de la vida, incluidas las de nuestro propio cuerpo, empezando precisamente por la respiración. Entonces uno comienza a darse cuenta que puede sentarse, estar cómodo, reacomodarse. Uno puede darse cuenta que está pudiendo caminar, tantas cosas que uno puede hacer con su cuerpo. Pero lo más importante es saber que está allí la respiración. La respiración cobra vida. Practiquemos, por ejemplo, el caminar consciente, el caminar y respirar al tiempo. Doy un paso, una respiración, o una respiración, un paso. Eso es lo que llamamos en nuestra tradición del budismo zen el Kinhin, que es la práctica de la meditación ambulante, la meditación caminando. Un paso, una respiración. Es más, ni siquiera es un paso, medio paso, una respiración. Pero allí, caminando y respirando de manera atenta, vamos también a encontrar respiración. Felicidad. En la respiración encontramos felicidad, porque nos recuerda que estamos vivos.
Luego tenemos el cuarto punto, la cuarta práctica es concentración. Para estar en el momento presente, tenemos que estar concentrados. Y esto ya es otro tipo de práctica de meditación, que es lo que llamamos la práctica de meditación en la atención enfocada. Las mantenemos en un solo punto. Las preocupaciones, las angustias, los dolores, claramente van a estar allí presentes en nosotros. Pero si yo logro evadir esa atención a toda esa cantidad, ¿no? Esa mente dispersa, y puedo enfocar mi mente y me concentro en este momento presente, puedo ponerle distancia a todas estas otras cosas, preocupaciones, aflicciones que están allá afuera. Allí, cuando yo me logro enfocar, mantener ese enfoque, yo voy a estar estable y podré tener gran vitalidad. Y por último, la quinta práctica se llama insight, la autopercepción. A través del insight, de la percepción o de la autopercepción, yo voy a darme cuenta de las tensiones que tiene mi cuerpo, por ejemplo. Y comienzo a darme cuenta qué hay aquí, dentro de mí. Y dentro de mí es que me duele este hueso, esta articulación, tengo este espasmo muscular, tengo una dificultad para mover la cabeza, una tortícolis. Tengo ansiedad, no, como que no me siento bien, desasosiego, estoy triste, reconozco esas emociones. En todo esto participa una estructura cerebral muy importante, que es la ínsula del cerebro, allá metida entre el lóbulo parietal temporal, por eso se llama la ínsula, es una islita allá, que es la que se encarga de la percepción, la que nos dice: estás sentado recto, estás sentado torcido, estás con las rodillas dobladas, en fin. No solamente es la postura física, sino el cómo me siento y qué es lo que estoy pensando en este momento. Entonces, el insight, esa autopercepción, me va a dar claridad, y esto me va a permitir liberarme de las aflicciones. Porque además, cuando yo hago esta autopercepción, voy a lograr identificar el origen de nuestros obstáculos a la felicidad. Es muy, muy importante esta última. Me permite identificar dónde se encuentran, dónde se hallan esos obstáculos para mi felicidad. A través del insight también voy a aprender de mis errores. Puedo recordar esas otras cosas que hice anteriormente y que de pronto no me permitieron hacerlas, o su resultado no fue lo más favorable. El insight nos enseña: no vuelvas a hacerlo, a no volver a hacer las cosas que de pronto no estaban tan bien. Pero también no solamente nos muestra ese algo que ojalá no volvamos a hacer, sino que nos dice qué ha sido eso bueno que nosotros hemos hecho. Nos vuelve a sintonizar con nuestro buen quehacer. Y ese es mi verdadero yo, mi ser de verdad. El insight logra hacer esa autopercepción de mi verdadero yo, y puedo vivenciar de verdad mi verdadero yo. Entonces, volvamos a casa, regresemos a casa, volvamos a nosotros mismos. En últimas, esta propuesta, estos 5 pasos de Thich Nhat Hanh nos dicen: volvamos a casa, a nosotros mismos. Hagamos las paces con el sufrimiento. Tratémoslo con dulzura, con ternura. Observemos cuáles son las raíces de nuestro dolor. Alimentemos entonces
nuestra felicidad diariamente, reconociendo, entendiendo y siendo compasivos con nosotros mismos y aquellos a nuestro alrededor. Pero ojo, no olvidemos ser compasivos con nosotros mismos. Entonces, resumamos y recordemos cuáles son esas 5 prácticas que nos plantea Thich Nhat Hanh. 1. Soltar, dejar atrás. 2. Invitar a las emociones positivas. 3. La alegría basada en la meditación, en mindfulness. 4. La concentración, mantenernos enfocados. Y 5. El insight. Quiero entonces invitarlos a esta tarea, a que podamos poco a poco ir transformando el sufrimiento para que volvamos a la felicidad. Nutramos, alimentemos, reguemos las semillas de la felicidad. No desconozcamos que hay cosas que nos duelen, no desconozcamos, por supuesto, que hay sufrimiento y no rechacemos el sufrimiento, abracemos el sufrimiento, porque ya allí, en el sufrimiento, encontramos la semilla de la felicidad. Vamos entonces a respirar una vez más. Vamos a hacer una pausa en este momento. E imaginemos por un instante que nos encontramos en la sala de nuestra casa. Quizás en este instante estemos en sala de nuestra casa. Pero esta es la sala de nuestra casa, de nuestro ser más profundo. E invitemos a nuestras semillas de conciencia. Abramos la puerta, ya sea la del sótano o la de afuera, la que sea, donde se encuentran estas semillas, e invitémoslas adentro. Ofrezcámosles té. Como diría Thich Nhat Hanh, querida, sé que estás aquí y sé que estás sufriendo. Quiero estar contigo. Y una vez que reconocemos y abrazamos todas esas distintas semillas, o varias de esas semillas que están allí, y que sabemos que están allí, las dejamos y reconozcamos esas buenas, amables semillas que todos tenemos y busquemos alimentarlas. Que abrazar el sufrimiento sea el primer paso para alcanzar felicidad. Sabiendo que la felicidad es también impermanente y temporal. Por lo tanto, me corresponde nutrirla y alimentarla una y otra vez. Una y otra vez. Les invito entonces a que en estos próximos días, hoy, en esta semana,
nutramos, reguemos y alimentemos estas semillas. Recordemos esas 5 prácticas. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado. Espero encontrarlos prontamente, quizás la próxima semana, con algún tema que pueda ayudarnos a nutrir nuestro corazón y a calmar nuestro espíritu en medio de tanto dolor, caos, angustia y preocupación. Que tengan una feliz tarde y nuevamente muchas gracias. Nos vemos.